Yo veré, manito, cómo es que te vas a zafar de esa loca hijo de madre. No sé qué voy a hacer, pero... Pero nada. Vos tenés nuestro apoyo, así que voy a hacer lo que tengas que hacer. Yo veré. Muchas gracias, hermano. Vamos, muchachos. Chao, chao. Nacho, perdóname, hombre, yo no sabía que las cosas iban a pasar así, hermano. Hombre, tranquilo. ¿Cómo ibas a saber? Todo bien. Vos sabes cómo el man y aquí Nachito. Si no haces lo que te digan, los manes te pelan. ¿De verdad me lo vas a decir a mí, después de lo que acaba de pasar? No, tenés que hacerlo, Nacho. Pablo no se pone con medias tintas. Así que ten mucho cuidado con Griselda. Vamos. La baraja estaba repartida y yo tenía las peores cartas. No iba a ser nada fácil mantenerme en el juego. Zamora, ¿Sí? ¿qué está haciendo aquí? ¿Debería estar patrullando? Claro que sí. Estaba dejando una evidencia, pero ya en este momento salgo a las calles a patrullarlas, a prestar mi servicio. Ok. Bien. Permiso. All right. Move it. Come on. Lady. Hey, guys. Los estaba buscando. El auto en el que encontraron al chico muerto figura a nombre de una mujer que murió hace 5 años. Este es el dealer que vendió el auto. Yo me encargo de esto. Ustedes busquen a Justin. Yo vengo. ¿Justin? Ese es tu hijo desaparecido. ¿Usted sabe algo de mi hijo? Ella es Carla, la madre de mi hijo. Aún no hemos encontrado a su hijo, señora. Pero hay varias unidades buscándolo en Miami. Gracias. Espero que seas consciente que si hallamos a Justin, vamos a detenerlo. Your son or not, he has a lot to explain. En ese momento no teníamos manera de anticipar los alcances que traía este negocio. No era solo una merca que vender. La coca atrapa y cambia a la gente, la familia, los países. Sin importar si eres un joven inexperto o un policía experimentado, todos íbamos a cambiar. Gente Fernández, ¿Qué pasó, Torres? menos mal que lo veo. Acaban de llamar de la cárcel del condado. Le dejaron una razón sobre un prisionero que usted estuvo visitando. ¿Quién? Julián Herrera, alias Toto. Toto. ¿Qué pasó con él? Lo mataron esta mañana. Que no quede ni un solo policía sin conocer la cara a esta asesina. Esa perra no nos va a venir a joder sin que le demos batalla. A partir de esa imagen, Griselda se iba a volver realmente famosa. Y la fama no siempre es buena. Yo pues, Griselda, ¿cómo van las cosas por los Miamis? Muy mal, Gustavito. Sin mi pelado y sin saber para dónde se lo llevó el papá. ¿Vos supiste que se lo llevó? De eso precisamente te quería hablar. ¿Cómo así? ¿Vos lo viste? ¿Sabes dónde están? Cálmate, ventarrón, que necesito que me escuches bien. Mira, Darwin y tu pelado están aquí en Colombia. Yo sabía que esa rata se había volado. Pues así están las cosas, Griselda, y vos tenés que entender. Pero hasta aquí llegó Darwin. Te lo digo a vos. Pues eso no se va a poder, Griselda, porque Pablo los está protegiendo. ¿Cómo así? Mi Pablo no me puede hacer esto. Él es mi hijo. Déjalos acá tranquilos. Y vos te dedicas al negocio allá. ¿Y vos crees que yo me voy a quedar de brazos cruzados? Pues te va a tocar si no quieres tener brincos con Pablo. Vos enfócate a trabajar con Nacho Montero allá en paz. Pero Gustavo, pensá en lo que me estás diciendo. Yo soy la mamá. Enfócate en el negocio, que ya estamos mamados de tanta por allá. Es la última palabra. Y te tocó hacerle porque no hay de otra.
Toma, ahí te traje ropa para que te cambies. Uy, gracias. Lo necesitaba. Hay comida para que comas todos estos días. ¿Cómo así, Ríos? ¿Es que me pensás mantener aquí encerrada varios días? Toca, mamacita. Ah, que si la ven por allá afuera, la quiebran. Así que aprovechemos ese cuerpito tan rico que tenés. ¿Así nomás? Sí. Así que empelotate que te quiero ver sin nada. ¿Listo? Muchas gracias. Avioneta cargada y lista. Hay que aprovechar para llevar lo más que se pueda, ¿no? Ay, ahí le cabe. Sí. Hermano, te quería dar algo. Espérame. Para ti, para tu familia. Oh, Nachito, hermano, muchas gracias, papá. Sí, hermano, muchas Le gracias. quería pedir un favor a usted, hermano. Dime. Me cuida Ramiro, yo. Claro. Y mucha suerte ahí, pues, con lo de la madrina, que... Uy, ese es un tema. Hermano, si se entera que yo tuve que ver con el secuestro de Sonny, nos va a tocar bailar con la más fea. Así bailale, a ver si me enamoras, hermano. Nos vemos. Hey, Bernie, how's everything? ¿Recibiste la merca? Yes. Los polvos llegaron perfectos y completos y la textura inmejorable. Y si quieres que te diga algo, no pudieron llegar en el mejor momento. Ok, pues ahora hay que venderla. Ya está casi toda vendida. Wow, really? Yes. Los modelos, los cantantes y las actrices no resisten la tentación y siempre quieren más. Wow, pues entonces es un éxito total. Tanto como para decirte que tienes que mandar la próxima carga, porque esto se va a vender como pan caliente, cariño. Ok. Organizo todo. Mira, estamos en contacto, ¿vale? Bye, sweetie. Christmas comes early. Para ese momento, en el negocio del narcotráfico, todos jugábamos al gato y al ratón. El problema era que no sabíamos cuándo nos iba a tocar ser feroces felinos o escurridizos roedores. Welcome. Good morning. Can I help you, pues? Pues nada, solo estoy mirando. Con toda esta cantidad de carros tan hermosos, ¿ah? Se puede quedar uno aquí todo el día mirando, ¿no? ¿Está buscando alguno en especial? ¿Deportivo? ¿Carros? ¿Camionetas? Aquí vendieron un auto que resultó involucrado en un asesinato. Pues sí, aquí los vendemos. Pero ni idea qué hacen con ellos. Ni que fuéramos adivinos. Pues sí, ¿no? Pues sí. No, pues eso me queda muy claro. Clarísimo. Yo lo único que no entiendo es una cosa. Y ayúdame aquí porque la verdad estoy un poquito confundido. Lo que no entiendo, ¿cómo es posible que quien compró un carro se haya muerto hace 5 años? Lárguese. Esta es la salida, mijo. Pues que usted cree que yo no sé qué. Que para venirme a hacer preguntitas tiene que tener la orden de una juez. ¿Ah? ¿La trajo? No, pero la voy a traer. Colombiano, ¿verdad? A mucho honor, papá. Mexicano, ¿no? A veces.
¿Dónde será la zona de esta policía, pen? En este lugar encontramos el cuerpo de Richie. Estaba en un auto que iba manejando. Vamos al hotel para que descanses, ¿ok? Ma. ¿Qué tal? ¿Cómo viste el aterrizaje, hermano? ¿De qué estás hablando? ¿Buen viaje o qué? Sí, bueno, cansado. País, ayúdame a bajar la merca, ándale. Ya, quieto. Oye, Albertico te dejó ahí un regalito, arena para arepas. Nada más no te confundas de paquete, hermano. Oye, Nacho, la madrina estuvo en la casa buscando Sony. ¿Qué? ¿Le hizo algo Isabel? Pero revisó todo, de esquina a esquina, hasta que aseguró que no tenemos el niño. No tengo ni idea. ¿Cómo le voy a hacer para llevar la fiesta en paz con esa bruja? Como me lo pidió Pablo, hermano. ¿Te pidió eso? Me lo pidió. Me amenazó. Ay, Nacho, esto está poniendo duro, ¿eh? Oye, necesito la mitad de esta merca. California está on fire. Híjole, Liv, eso no se va a poder, hermano. Es que todo eso ya está apartado para Isabel, para su inauguración. ¿Por qué? Dile a los chavitos de Marcela. Ellos tienen mercancía, hermano. Eso no se va a poder, Nachito. ¿Que por qué no? Es que por robarle la merca mataron a uno de esos pelados. Y el otro dice que fue un policía. Ya. Las cosas se estaban enredando demasiado. Pero no solo para nosotros. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando, mí? No, hermano. Le ha pelado para que usted meta en este negocio. Le hace falta uno que otro muertecito como estos.